Hola, bendiciones, buenas tardes. Somos del grupo del Ministerio de Excelencia y vamos a continuar con esta tercera parte del capítulo 1 de el libro Cómo Dios va a restaurar su matrimonio. Y la tercera parte habla de creer y obedecer. Entonces vamos a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo y qué otras cosas tenemos que poner en práctica en este capítulo. ¿A qué es lo que nos está invitando Dios? ¿Qué es lo que nos está exhortando el Señor? Vamos a orar para entrar en este tiempo, amado Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te pido, Señor, que seas tú alineando nuestra mente y nuestros corazones con tu perfecta voluntad, porque tu propósito es sanar y restaurar los hogares y las familias de la tierra. Que esta visión se impregnara en cada corazón, Señor, y podamos ser llenas, Señor, de tu visión, para que tu gloria sea derramada en cada familia y en cada matrimonio, en cada persona que ha decidido pararse en la brecha. Te pido que tú derrames una unción de fuerza y fortaleza en cada persona que escucha esta grabación, para que seas animándola, si ha estado desanimada, decaída o débil, tú vengas y la fortalezcas por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos hablando de que el título es Creer y Obedecer. Y bueno, si nosotros realmente queremos pararnos en la brecha para que nuestro matrimonio sea restaurado, debemos obedecer la palabra del Señor. Como veíamos en la clase pasada, en Principios Bíblicos, el mejor libro y el mejor manual y las reglas de oro para la restauración matrimonial están en la palabra de Dios. Entonces, qué tan dispuesto estás tú a seguir la palabra de Dios sin importar el costo, sin importar cuánto duela? La pregunta es, ¿qué tan importante es para ti salvar tu matrimonio? Dios está demandándonos que obedezcamos su palabra con celo y no ser indecisos, no ser inestables, no ser de doble ánimo. Quien piense, dice, que va a recibir alguna cosa del Señor siendo inconstante en todo lo que hace, ¿verdad? No piense que va a recibir algo. Dice Santiago 1, 7 y 8. Salmo 119, 113 dice, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Entonces, Dios quiere que seamos personas sin doblez, con una sola intención. Si hay un poco de indecisión, si hay un doblez en nuestro corazón, hay que pedir al Señor que quite todo eso de nuestro corazón para caminar en una sola visión cada día. No es un día si la quiero y otro día no la quiero, no. La fe es por obras y cuando obedecemos, demostramos la fe que hay en nuestro corazón. Si nosotros decimos que tenemos fe en que Dios va a restaurar el matrimonio, entonces debemos de actuar como tal. Nosotros de nada nos sirve, dice, alegar que tenemos fe si no tenemos obras. ¿Acaso podrá salvarnos esa fe? Entonces dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Obviamente que es evidente que cuando tú te has aferrado al Señor a creer en algo, tus obras tienen que respaldar lo que tú estás dando fe de lo que tú crees. Y en el capítulo 5 de Mateo es toda una exhortación completa a la obediencia, ¿verdad? Y creo que esa es una tarea, la primera tarea, porque vamos a tener varias tareas el día de hoy para leer. Primero, leer Mateo 5, ¿verdad? Entonces, muchas veces, tal vez vamos a ser como Pedro en nuestra obediencia, que cuando Jesús quiso lavarle los pies, entonces Pedro no quería y Jesús lo reprendió. Y entonces, porque no estaba entendiendo lo que el Señor quería hacer, ¿verdad? Entonces, igualmente, cuando Jesús quería caminar, que Jesús estaba caminando sobre las aguas pidiéndole a Pedro, ¿verdad? Que viniera porque Pedro le dijo, mándame a que vaya contigo. También dudó cuando salió del barco. Entonces, no podemos ser tibios, no podemos ser medrosos, ni pusilánimes, ni dubitativos, ni inestables. Tenemos que caminar en una sola visión, en una solamente. Entonces,
Confiar y creer que Dios es capaz de restaurar y reedificar nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia. Dios no tiene ninguna otra persona para ti. Y eso es algo bien importante que entiendas. Dios no tiene otra persona para ti y ni pienses que estás con la persona incorrecta, ¿verdad? Romanos 7, 2 y 3 dice que la persona casada está ligada a su esposo mientras esté vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se considera adúltera, pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Bueno, uno de los puntos es poner nuestra esperanza en el Señor, tener valor y cobrar ánimo. Salmo 27, 14, Salmo 31, 24 e Isaías 35, 4 dice, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Salmo 60, 11 y Salmo 108, 12 y 13, ¿verdad? Nos animan, ¿verdad? Que Dios está de nuestro lado. No hables acerca de tu situación con todo el mundo. Habla con Dios y escudriña su palabra para encontrar la respuesta. Si estás buscando respuestas, Mateo 7:7 dice, busquen y encontrarán. Y Lucas 11:9 dice que, bueno, Dios es el consejero admirable por excelencia. Isaías 9:6 dice que no sigamos el consejo de malvados. Salmo 1:1, ¿verdad? Que no nos sintamos en silla de escarnecedores. Y Proverbios 12:4 dice que no, la desvergonzada es carcoma de sus huesos, o sea, no seamos carcoma de otros, exponiendo y desnudando el pecado de otra persona, poniéndola en evidencia, ¿verdad? Porque nuestros esposos, dice, están confiados plenamente en ella, no necesitan ganancias malavidas, como dice Proverbios 31:11. Y porque también dice que por nuestras palabras se nos absolverá y por nuestras palabras se nos condenará, Mateo 12:37. Entonces, no pongamos en evidencia el pecado de nuestros esposos, ¿verdad? Y estos conocimientos son importantes porque en Oseas 4:6 se habla de que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, no perezcamos en la ignorancia, obedezcamos la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere es que, o una invitación es pedirle al Señor una compañera de oración de nuestro mismo sexo para creer, para orar, para interceder por la restauración del matrimonio. Pedirle al Señor esa compañera de batalla, ¿verdad? Y es lo único que tú necesitas, esa persona y el Señor, ¿verdad? Otro de los puntos es dejar de pelear con nuestros esposos. Y este es un principio decisivo para la restauración del matrimonio, ¿verdad? Aquí dice Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Proverbios 17:14. Hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. Proverbios 17:28. Seamos prudentes y sabias y llevemos todo siempre primero. Yo sé que en medio de este proceso de restauración pasan situaciones de verdad dolorosas, difíciles, y tal vez decir, hermana, es que usted no entiende, y probablemente tienes razón, yo no lo entiendo. Pero el que sí te entiende y el que te puede escuchar y que te pido que sea tu primer filtro es el Señor. Llévalo todo delante del Señor, derrama tu corazón delante del Señor. Él todo lo conoce, todo lo sabe y Él te entiende y quiere consolarte y acompañarte en este proceso. ¿Cómo se describe a la mujer sabia en Proverbios 31? Dice que cuando lo habla, lo hace con sabiduría y cuando instruye, lo hace con amor. Entonces, de nosotros no debería ser una palabra de condenación, una palabra para juzgar, una palabra de juicio, no, ni mucho menos con el que es nuestro esposo, ¿verdad? Dice, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. No seamos necios a iniciar pleitos, a ser contenciosas. No, 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 eso no es agradable delante de Dios. Entonces, hay que llevar al Señor nuestro corazón para que Él remueva todo odio y todo dolor, para tratar de ver a nuestros esposos a través de los ojos de Dios.
La palabra de Dios en Salmos 34:5 dice que radiantes están los que la acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. El Señor quiere que le busquemos con todo nuestro corazón. Y así como cuando Moisés bajó de estar en ese encuentro con el Señor, así tu rostro va a ser radiante cuando tú busques la presencia del Señor, cuando tú te refugies en el Señor, cuando haga de Él tu lugar refugio, torre fuerte, ¿verdad? Entonces dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12, Lucas 14:11, Lucas 18. Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debería perdonar. Y Jesús le respondió que no hasta 7 veces, sino 70 veces 7, ¿verdad? Que es 490. Pero es una manera de decir de que nosotros no deberíamos de llevar cuenta del daño. Como dice la palabra, hay que soltar la ofensa, ¿verdad? Entonces, si tú aún no has tomado la decisión de perdonar a tu esposo, te invitamos, de verdad, porque el Señor nos exhorta a perdonar, ¿verdad? Para poder ver a nuestro esposo como Dios lo ve, para poder orar por él, para poder interceder y pararnos en la brecha, ¿verdad? Y dejar de ver las cosas malas que él está haciendo y reemplazar eso pidiéndole a Dios que nos enseñe lo bueno, que podamos ver el lado bueno de las cosas, de lo que Dios sí está haciendo, ¿verdad? Y especialmente lo bueno que ha pasado con nuestros esposos en el pasado. Bueno, agradecer a Dios por cada cosa buena que está pasando, pero también tomar el tiempo para agradecer a nuestros esposos terrenales cuando nos llame, cuando pase por la casa. Y si tu esposo todavía está en casa, pues no lo llames, no lo, no lo persigas, ¿verdad? Y si usted fue la que lo abandonó, lo echó de casa, debería pedirle perdón, porque ese es un punto crítico. Entonces, hay que cerrar esa brecha y reparar esa situación de esta manera. Si tú ya le pediste perdón al Señor, no continúes arrepintiéndote o pidiéndole perdón. Si ya le pediste perdón a tu esposo, no tienes que hacerlo de nuevo. Ya hiciste tu parte, ya hay que dejarle y darle la oportunidad al Señor de trabajar en el corazón de nuestros cónyuges. Entonces, hablar amorosamente a nuestros esposos cuando tengamos la oportunidad de hablar con ellos, porque Proverbios 6:24 dice que panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Cómo físicamente nuestras palabras pueden afectar y golpear a otros. Ahora dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Proverbios 17:22. El Señor quiere, ¿verdad? Que tengamos ese corazón alegre, esas palabras de miel. Entonces, no es como que te estamos pidiendo que te alegres con tus problemas matrimoniales, pero gózate en que Dios tiene control todo. Entonces dice, Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Va a venir una cosecha de justicia y paz después de haber pasado este proceso, porque vamos a aprender y entender dónde está nuestra confianza y dónde está nuestra fortaleza y quién es el que todo lo hace. Entonces, Él tiene todo el poder, Él tiene todo bajo control y todo está en sus manos. Y eso sería una razón para maravillarte, para gozarte, para alegrarte. Entonces, otro punto es no escuchar chismes o cualquier persona que trate de darte malas noticias de tu marido. Porque, porque esa parte, como nosotros le decimos a todas las damitas, hay que guardar tu corazón. Tú no necesitas esta información, de verdad, te lo digo. Algunas veces tu misma familia o amigos o vecinos van a tratar de persuadirte para que empieces el trámite del divorcio, pero eh, esto no es a lo que nosotros creemos ni a lo que invitamos, ¿verdad? Entonces, no te desvíes del camino, no te desvíes. Entonces, en esa parte donde te pedimos, mantén distancia de las personas que no te dan el buen consejo, de las personas que murmuran, de los murmuradores, de los que mal aconsejan. Guarda tu corazón y aparte, ¿verdad? No investigar lo que tu esposo está haciendo. Si sospechas que él está involucrado con alguien, entonces
haz lo que la palabra de Dios dice. Pon la mirada en lo que tienes por delante, fija la vista en lo que está enfrente de ti, Proverbios 4:25. No temerás desastre repentino ni desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor está siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Proverbios 3:25 y 26. Y una vez más recuerda, el amor todo lo cree. Primera de Corintios 13:7. Entonces, si tú estás creyendo en el Señor, ¿verdad? Si tú no temes, sino que estás confiada, no tienes nada que estar haciendo, investigando, ni perdiendo tu tiempo, ni tus energías, ni tus fuerzas. Recordemos la indicación de guardar nuestro corazón. No investigarlo, no escuchar mal consejo y no confrontar a tu esposo u otros involucrados, porque esa es una trampa que Satanás tiende para todos. Y eso tal vez va a satisfacer la carne un momento, pero eso hará que el corazón de tu esposo se endurezca más. Nada de estarle llamando a la mujer extraña, nada de estarle escribiendo cartas, nada de estar jugando que soy el Espíritu Santo, porque eso no es Dios. Recordar uno de los puntos más importantes, que esto es una guerra espiritual. Y es insensato y peligroso dejarle saber al enemigo lo que tú sabes. Entonces, ninguna información en el Antiguo Testamento se ganó revelando información obtenida por el Señor, ¿verdad? Entonces, en primera de Timoteo 1:18 dice que peleemos la buena batalla y que no libramos batallas como las hace el mundo, es decir, no carnalmente, no en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no en mi justicia por mi propia mano, sino que dice Primera de Pedro 5:8, practiquemos el dominio propio y mantengámonos alertas. Nuestro enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros debemos de entender que hay ataduras, ¿verdad? Tal vez en el corazón de tu esposo, y esto es algo totalmente espiritual, ¿verdad? Y son cosas que el enemigo ha establecido para destruir el matrimonio y el futuro y la familia y a nuestros hijos, pero nosotros sabemos quién está de nuestro lado. Entonces, entender, ¿verdad? Que para ganar esta guerra nosotros debemos ser esclavos de la justicia, no confrontar el pecado o lo que nosotros sabemos no es estrategia de guerra, no entra en estrategias divinas ni espirituales, no. Entonces, si él te ha dado a conocer su paradero, soy tu esposo, qué bueno, pero si no, no investigue dónde él está. Guarda silencio, quédate quieta y métete al closet donde oras y empieza a pelear esta batalla a través de la oración de rodillas delante del Señor. Porque Dios es el que cambia el corazón de tu esposo. Y si tú demuestras desconfianza, sospechas y celos, lo único que va a hacer es endurecerse más. Pero la gran promesa es Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor ha trazado. Entonces, deja que el Señor trace el rumbo del corazón de tu esposo. Yo te lo prometo que esa palabra yo la he visto cumplirse en mi vida, en mi matrimonio, y Dios puede cambiar el corazón de tu esposo. No actuar intempestivamente ni drásticamente, tomando decisiones arrebatadas en emociones más que con sabiduría. Dice, mucho hierra, quien mucho corre. Proverbios 19:2. El prudente se fija por dónde va. Proverbios 14:15. Hay caminos al hombre que le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Las cosas que pueden parecer buenas, puede al final que no lo sean. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Mas se puede esperar de un necio que de gentias. No caminar en emociones, no caminar en arrebatos, no caminar en decisiones drásticas. No, el Señor no quiere eso, ¿verdad? Si confiamos en el Señor, la palabra dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Proverbio 16:33. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Apartémonos de todo mal. Proverbios 14:16. No te des prisa para hacer cambios, asignar horarios de visita
No te apresures a poner trámite de divorcio, porque Dios aborrece el divorcio en Malaquías 2:16. No te mudes, ni te cambies de casa, ni huyas, ni te escondas, ¿verdad? No seguir. Fíjense, esta palabra es sumamente fuerte, pero dice, como es escandalosa y descarada una ramera, nunca haya sus pies reposo en su casa. Proverbios 7:11 dice, no siga el mismo camino de ella. Nosotros somos hijas de Dios, mujeres sabias, no actuemos como necias, ¿verdad? Permanezcamos quietas y confiadas en el Señor. Ahora, si tú en algún momento has ido con tu esposo terrenal para pedirle que satisfaga tus necesidades económicas o físicas, pues quiero decir, tú vas a poner tu mirada en el Señor. Así que el Señor, mi Dios, les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Pero de una cosa estoy seguro, que de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor, Salmo 27, 13 y 14. Nuestra esperanza es del Señor, nuestro proveedor es el Señor, las riquezas son del Señor. Entonces, lo que necesitemos va a venir de la mano del Señor. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Proverbio 16:7. ¿Qué dice la mujer sabia? Se viste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. ¿Por qué una mujer afronta segura el porvenir? Porque su confianza está en el que no falla, en el que todo lo hace, en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe. Y en vez de suplicar a nuestros esposos por provisión o por alguna situación, hay que ir al Señor, ¿verdad? Mejor, si en algún momento tu esposo trae provisión, bueno, expresar el agradecimiento, la admiración y por lo que él ha hecho en el pasado. Y ese es el camino de Dios y se llama contentamiento. Ahora, al tomar una decisión, ¿verdad? Hay que ir al Señor. Si él es tu esposo, te ha abandonado, debes dejar de buscarlo y presionarlo y de estar en su camino. Si no, eso endurecerá más corazón. Entonces, el único obstáculo para el camino debe ser la oración de los espíritus, de Oseas 2:6. Entonces, esa va a ser la segunda tarea. La primera tarea era Mateo 5, la segunda tarea, la oración del cerco de espinos de Oseas. Y bueno, aquí dice, si tú estás divorciada, nunca es demasiado tarde, aún si el divorcio ha tenido lugar. Muchos se vuelven a casar con sus cónyuges anteriores después de que se han divorciado. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Dios específicamente le pidió a su profeta Oseas que se volviera a casar con su esposa Gomer, aún después de que ella le había sido infiel, ¿verdad? Échenle en cara que ni ella es mi esposa ni yo su esposo. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlo dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Oseas 2:7. O sea, y dice, me habló a Oseas, ¿verdad? Una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Oseas 3:1. Dios usó la historia de Oseas y Gómez para mostrar su compromiso con su novia la iglesia y su fuerte posición en el matrimonio. ¿Cómo podemos extender la gracia y misericordia que Dios ha tenido a otros? Extendiendo esta gracia a nuestro pueblo. Ahora, no permitir que nuestros hijos vean el dolor o el enojo hacia el esposo, porque eso les va a causar malos sentimientos a su papá. No esté echándole culpas al esposo delante de sus hijos. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Proverbios 21. Sea cuidadosa hacia donde inclina el corazón de sus hijos. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Malaquías 4:6. Si nosotros
simplemente sin intervenir, sin estarnos quejando, sin tratar de poner en mal a nuestro esposo con nuestros hijos. Permitimos que Dios sobre. En su momento, si hay alguna brecha rota entre nuestros hijos y nuestro esposo, Dios la va a reparar. Amén. Pero no debemos de intervenir y meter las manos y desahogarnos con ellos y decirle, mira que tu papá, mira que es. No, no. Hay que guardar silencio, hay que callar, hay que esperar en el Señor y estar quietas, ¿verdad? Y el Señor ha permitido esta prueba por un tiempo para acercarte a Él, para completar su obra en todo lo que hay en su vida y para regresarlos juntos de nuevo para su gloria. Cuando no hay nadie alrededor a quien culpar, puedes volver a Dios. Cuando más cerca estés de Él, puedes cambiar y puede ser más transformada su imagen. Radiante, sacuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Salmo 34. Créeme que Dios quitará toda vergüenza de tu rostro. Búscale a Él y permanece en Él. Y no permitas que tus hijos hablen mal de su padre. Sabemos que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre, como dice Éxodo 22. Ese es un mandamiento que tiene mucha promesa, así que yo diría que independientemente de lo que tu esposo haga, no permitas que tus hijos hablen mal de tu esposo, porque si no, les estamos robando una bendición. Y queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que su vida sea larga en la tierra. Y esta es la promesa que acompaña a los que honran a su padre y a su madre. No es nuestro lugar juzgar. Entonces, Él hará nuevamente, dice Malaquías 4:6, que el corazón de los padres vuelva de los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, si tú has hablado mal de tu cónyuge enfrente de tus hijos, pídeles perdón, ¿verdad? Y no lo vuelvas a hacer. No permitas, ¿verdad? Que tus hijos se vuelvan, dice, revoltosos. El hijo malcriado avergüenza a su madre, Proverbio 29:15. En lugar de permitirles ventilar su enojo, usa tu tiempo para enseñarles a perdonar y a orar por su padre. Cuando la ira se ha ido, el dolor se habrá ido. Entonces, enseñarles a depender de Dios para su consuelo. Y esta es una escritura que dice aquí en el testimonio que el niño de 5 años, cuando él la memorizó, Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, Hebreos 13:5. Entonces, probablemente el corazón de tus hijos esté confundido, pero podemos darles pautas claras bíblicas, ¿verdad? Y nosotros somos llamadas a ser esas mujeres sabias que edifiquen su casa. ¿Cómo se edifica una casa? Sobre la roca. ¿Y qué es la roca? La palabra del Señor. Entonces, si nosotros mostramos falta de control en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, va a ser difícil que nosotros podamos pedir eso en el corazón de nuestros hijos. Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7:13 y 14. Debemos de buscar ese camino estrecho en todas nuestras decisiones, en la manera como hablamos con otros, en la manera como la y tener cuidado de todo con lo que estás llenando tu mente. ¿Qué libros estás leyendo? Evítate de leer libros humanistas, filosóficos, de psicólogos o consejeros matrimoniales que tienen tópicos como amor difícil, añadiendo sabor a su matrimonio, codependencia, porque esas son ideas dañinas, ¿verdad? Y que no están bíblicamente fundamentadas. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar este proceso de restauración? Pues por poner y mover nuestra casa sobre la roca. Por tanto, el que me oye estas palabras y las pone por obra es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7:24-25. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14.
Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan los cuartos bellos y extraordinarios tesoros. Proverbios 4:3. Está hablando de sabiduría, está hablando de inteligencia, está hablando de construir, está hablando de la palabra. Y la palabra dice en Santiago que al que esté falto de sabiduría pide y se le dará abundantemente. Entonces pidámosle al Señor ese tesoro de sabiduría para nuestras vidas. Amén. Entonces, alabar en todas las cosas. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Filipenses 4:4. Entonces, alabar a Dios en todas las cosas. Aprender a orar. La palabra de Dios dice que el Señor buscó entre nosotros a alguien que se interpusiera entre su pueblo y él y se parara en la brecha y no lo había hallado. Entonces, tú y yo somos paradas a pararnos en la brecha, pero no significa que nos paremos en el camino. Llevemos todo pensamiento y todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Comencemos a renovar nuestra mente para que sea como la de Cristo y para mirar nuestra situación como Dios la ve desde arriba. Consigue un libro de promesas bíblicas y ponlo en tu baño, ponlo en donde pasas más tiempo, en tu cocina, en tu mesa donde tienes tu devocional, y vamos a usar y vamos a establecer un lugar para tener encuentros con Dios. Ok. Entonces, vamos a acondicionar un lugar, un closet para hacer nuestro cuarto de oración. Vas a conseguir unas tarjetas para escribir los versículos bíblicos para renovar tu mente. Y eso es individual porque depende de las luchas que tú tienes. Entonces, esas palabras, esas promesas de ánimo, esas promesas de restauración que animan tu corazón, porque aquí la palabra dice, deje de platicar acerca de sus problemas. Escucha a Dios y lea su palabra. Salmos 1, 2 y 3 dice que si en la ley del Señor nos deleitamos día y noche, meditemos en ella, seremos como árboles plantados junto a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, dará su fruto y sus hojas no se marchitarán. Todo cuanto hace, prospera. Entonces, hablando de manera práctica, si leemos y releemos este libro hasta el punto de gastarlo, o tomar el tiempo de hacer tarjetas con las escrituras, no vamos a poder evitar meditar en su palabra porque vamos a estar llenando continuamente nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces, cuando experimentemos un ataque de miedo, de duda o de mentiras, corramos a la palabra, ¿verdad? Ningún matrimonio ha ido demasiado lejos porque lo es que es imposible para el hombre, para Dios es posible, dice Mateo 26. Entonces, ¿cuánto tiempo más? Pues muchas mujeres preguntan cuánto tiempo más. Su marido estará lejos o cuánto tiempo más la prueba continuará. Pero vamos a pensar este proceso de restauración matrimonial como un viaje. ¿Cuánto tarde? A menudo depende de nosotros, dice. Porque el Señor irá trabajando área por área en nuestra vida. Y nuestro trabajo es cooperar con Él, porque probablemente tú sabes cuál es el área en la que Dios quiere trabajar. Y recordar que esto es una batalla espiritual. Entonces no nos vamos a distraer o a desenfocar, sino vamos a cooperar con el Señor para que Él pueda llevar ese propósito y ese plan a cabo en nuestra vida, donde Él nos está moldeando como ese alfarero. Entonces muchas veces Satanás querrá traer afanes del mundo, situaciones, emergencias, crisis que desvíen tu atención del destino y de tu tierra prometida, que es tu familia restaurada. Entonces, mantengámonos enfocados. Cuanto a menudo nuestro viaje parezca que se ha estancado, cuando mayor sea el estancamiento, tal vez más conformes vamos a estar con la situación de la manera como está.
No podemos hacer que Dios haga las cosas antes, que las adelante, ¿verdad? O que las haga cuando queremos. Pero tenemos que aprender a contentarnos y que cuando Dios dice espera, dice espera, ¿verdad? Aprender a quietarnos. Pero Satanás va a traer dudas a tu corazón, va a traer inquietud, diciéndote si tú deberías de tomar el próximo paso. Pero si tú estuvieras en un viaje y te detuvieras después de avanzar unas millas para revisar tu mapa o llamar a la persona que te dio las instrucciones para llegar o regresándote pensando que ya pasó del punto donde debías de haber dado vuelta, te va a tomar mucho más tiempo alcanzar tu destino. Solo toma el siguiente paso de obediencia, ¿verdad? Cuando te sientes cansada de esperar, no te des corazón. Este es un tiempo en el Señor, el que el Señor está usando para trabajar en nuestras vidas, para trabajar en nuestra fe, para enfocar nuestra atención en Él, ¿verdad? Y todo lo que Él requiere es que le creamos, que obedezcamos, porque Él va a liberar su poder para trabajar en nuestras vidas, para trabajar a nuestro favor. No es necesario que Dios venga a darnos una explicación detallada de lo que está pasando, pero sabemos que Él llevará a cabo sus propósitos a través de lo que sucede. Aun cuando nos hayamos equivocado, debemos creer que Él está trabajando con personas y situaciones y arreglando circunstancias en su bondad para nosotros. Recordemos que a los que aman a Dios, todo Él hace que obre para mí. Aún las circunstancias más difíciles, más inexplicables, Dios las va a tornar en bendición, ¿verdad? Entender que esta breve tribulación momentánea producirá un mayor peso de gloria. Entonces, todo es para la gloria de su nombre. Y tratar de pedirle al Señor que nos podamos enfocar en eso. Bueno, con esto finalizamos el capítulo 1. Y bueno, te esperamos en el próximo episodio. Suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita. Ministerio de Excelencia te da las gracias, amado Señor. Te pedimos que nos capacites para obedecer tu palabra, para ser hacedora, no tan solo oidora, Señor. Danos esa urgencia y ese celo por obedecer. Ayúdanos, Señor, a poder memorizar la palabra en nuestros corazones, Señor. Graba tu palabra en las tablas de nuestro corazón, como te decía el rey David. Renueva las mentes, renueva y sana los corazones, Señor. Trae libertad, Señor Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú revelándote en nuestras vidas día tras día. Y te damos gracias por toda tu palabra, por toda tu voluntad y por todos tus planes que son de paz y prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.